tema de COVID. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y estamos para servirles, claro que sí. Ok, doctor, tenemos preguntas específicas, preguntas que yo creo que a nivel de la población general, muchas personas quisieran tener este conocimiento y para eso estamos con usted, que es el profesional en tema. Entonces, comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué significan los perfiles clínicos que se han identificado? Bueno, como nosotros bien hemos oído con las personas que conocemos que han tenido la enfermedad, algunos dicen que les da, por ejemplo, una afectación con tos o problemas respiratorios, otros nos dicen que más un dolor estomacal o diarrea, ¿verdad? La enfermedad presenta una gran variedad de síntomas y esto los hemos clasificado utilizando más de casi 19,000 pacientes en 7 grandes perfiles. Y estos perfiles significan justamente eso, es decir, tenemos un grupo de personas que tienen síntomas más respiratorios, otros con síntomas, por ejemplo, más de fiebre, malestar y dolor muscular, otros que tienen problemas más digestivos. Entonces, estos 7 perfiles los hemos analizado con un gran volumen de datos, casi 19,000 pacientes, y lo que hacemos es luego caracterizarlos por factores de riesgo, la cantidad de virus que tiene cada paciente, y también cuál es la versión del virus, ¿verdad? Las mutaciones que tiene el virus respectivo en el caso de que estuviese disponible. Ok. Doctor, pensar en un principio en la pandemia, en que si un paciente llegaba con un cuadro de diarrea, tal vez no era clasificado, ¿verdad?, como un paciente sospechoso de COVID. Sin embargo, se han venido hablando sobre este síntoma, ¿verdad?, que está siendo muy persistente. Entonces, eso nos indica que los síntomas han venido evolucionando. Bueno, probablemente los síntomas no han evolucionado como tal, sino el conocimiento que nosotros teníamos de la enfermedad. Por ejemplo, al inicio se sabía que la presentación clínica de pacientes COVID estaba muy asociada al tracto respiratorio y probablemente estábamos ignorando los casos en los cuales había, por ejemplo, afectación del tracto digestivo. Y esto nosotros lo hemos reflejado con diferentes estudios que fueron en todo el mundo, ¿verdad? Cambiando esa idea de que solo era una enfermedad respiratoria y que luego implicó también el cambio entonces en la definición de caso sospechoso. Eso significa, por ejemplo, hace un año, si una persona llegaba con diarrea sin alguna asociación, probablemente no se iba a pensar en COVID. Sin embargo, meses después, y que es lo que tenemos hoy, una persona con diarrea sin alguna causa aparente, se le puede mandar la prueba de COVID justamente porque sabemos eso. Okay. Mucho también se ha hablado de al menos 18 síntomas más frecuentes al día de hoy que se han identificado. Doctor, ¿usted nos podría dar un poquito de información de esto? Sí, como parte de nuestro estudio, más de 50 síntomas fueron reconocidos en estos casi 19,000 pacientes, ¿verdad?, con COVID, de los cuales 18 se destacan como los principales, de los cuales incluyen tos, pérdida del olfato, del gusto, dolor de cabeza, náuseas, malestar general, diarrea, digamos, una serie de síntomas, ¿verdad?, que están relacionados a muchas entidades de nuestro cuerpo y que no, como mencionaba antes, no solamente son respiratorios, sino que síntomas que tienen una gran variedad, ¿verdad?, y que justamente son los que describimos en este estudio. Okay. ¿Cuál sería el panorama para América Latina en relación a la introducción de estas variantes? Siendo, digamos, va a ser más fácil lo que es la propagación de esto. Bueno, eso es un punto muy importante. Cuando tenemos una enfermedad infecciosa, la enfermedad es producto de no solamente el virus como tal, ¿verdad?, en este caso el virus, sino también de los factores de la persona y del factor ambiental. Y entonces, ante la llegada de nuevas variantes, ¿verdad?, es esperable que la sintomatología pueda tener alguna modificación. No sabemos, al momento del día de hoy no sabemos, no hay estudios que nos confirmen un cambio de síntomas, pero sí podría suceder. Por lo tanto, es relevante mantener estos estudios justamente para ver si existe esa transición. Si existiese esa transición,
podría ser que se necesite nueva infraestructura y especialistas para atender esos nuevos síntomas, ¿verdad? Eso es un primer aspecto. Otro segundo aspecto es el periodo de vacunación, que es esperable que la vacunación nos disminuya la severidad y que entonces en un próximo estudio con pacientes vacunados podamos ver cómo estos perfiles han cambiado y se han reducido en intensidad. Entonces, la introducción de las nuevas variantes podría implicar un cambio, de momento no se reporta, y la principal característica que tienen las nuevas variantes se asocia más a la transmisión y no tanto en cambios de severidad ni cambios de síntomas y tampoco, por dicha, en la mortalidad. ¿Cómo nosotros podríamos diferenciar estos perfiles y cómo esto se daría en los pacientes asintomáticos? Exactamente, bueno, ese es un punto muy relevante, ¿verdad? Porque nosotros como parte del estudio determinamos si había o no alguna asociación entre los factores de riesgo y la presencia o no de síntomas. Y lo que encontramos es que no hay una asociación, es decir, hay personas que tienen factores de riesgo y son asintomáticas. Y hay personas que no tienen factores de riesgo y son sintomáticas, ¿verdad? Entonces, lo que nos recuerda es que hay otros factores que no son solamente el virus o no son solamente los factores de riesgo los que determinan esta sintomatología. Tiene que ver mucho mi genética, mi capacidad del sistema inmune, ¿verdad? Para enfrentar a un agente, en este caso el virus, y por lo tanto, al ser una enfermedad compleja, pues no encontramos una asociación entre, por ejemplo, estos factores de riesgo. Sin embargo, los factores de riesgo más importantes fueron diabetes, hipertensión arterial y asma para la población de este estudio. Perfecto. Sí, como usted lo decía, ¿verdad? Todo esto va a depender de ese sistema inmunológico de cada persona, porque creo que sí se han visto y no es la regla, ¿verdad? Todos estos casos que personas sin ese factor de riesgo, cómo llegan a complicar su salud, ¿verdad? Incluso personas y viceversa, ¿verdad? Entonces, creo que esto es parte de toda la cambiante y todo lo que este virus, pues, cada día nos va enseñando. Exacto, justamente entonces nos recuerda que todos somos susceptibles y no puedo poner como pretexto o excusa o confiarme de que al no tener factores de riesgo, entonces me la voy a jugar. Y lo que nos recuerda entonces es que debemos mantener las medidas para evitar la propagación. Entre más se evite la propagación, se evita también las mutaciones y por lo tanto también el escape. Y esto, por supuesto, cuando tengan oportunidad de vacunarse, pues hacerlo justamente como medida para controlar la propagación y en sí la enfermedad. Correcto. Doctor, usted nos podría hablar un poquitito porque creo que la población escucha mucho sobre esta variante Delta, ¿verdad? Entonces, si nos amplía un poquitito con su conocimiento. Bueno, la variante Delta es una variante originalmente descrita en la India y que se le asocia a una de todas las variantes, es la que tiene la mayor capacidad de transmisión, por lo menos es lo que se ha proyectado. Se mantienen los estudios para ver si hay cambios en la severidad o mortalidad, pero no se ha encontrado, digamos, una verdadera relación. Pero sí se ha visto que las personas que no tienen vacunación y que donde el grueso de esa población corresponde a personas jóvenes, hemos visto una mayor transición entonces de pacientes de COVID, ya que antes eran adultos mayores, a pacientes más jóvenes y muchos de estos asociados a esta variante. Y probablemente, de nuevo, como decía, porque es la población que tiene menos vacunación, tasa de vacunación. Entonces, nuevamente, las medidas para todas las poblaciones, sea persona adulta, sea persona joven, se está evidenciando de que igualmente les puede dar la enfermedad, inclusive en casos severos, inclusive fatales. Entonces, es el recordatorio de todos debemos contener al virus. Perfecto. Doc, también hay un término que es lo del COVID prolongado. Ese a síntomas posterior a la infección. Son personas, se ha reportado este caso en personas, digamos, que tienen, por ejemplo,
el sistema inmune pues está comprometido en cierta manera, puede ser por otras enfermedades, por tratamientos, y que entonces hacen que el sistema inmune no esté trabajando lo suficiente para eliminar el virus y por tanto la enfermedad de forma como si sucede en la mayoría de personas que son en pocas semanas. Entonces, este caso de síndrome de COVID prolongado, ¿verdad? Se asocia entonces justamente con personas que tienen este sistema inmune, ¿verdad? Depletado o en alguna forma suprimido, y que se ha reportado también como una alerta porque puede promover más la tasa de mutación en esas personas, ¿verdad? Entonces, son casos muy importantes de controlar justamente porque podrían implicar luego complicaciones no solamente a nivel de esa persona, sino incluso en la población, ¿verdad? Al tener mayor capacidad de mutar los virus en esas personas, al convivir meses con esas personas, entonces podrían volverse un poquito más hábiles de escaparse de los tratamientos y las vacunas. Ok. Doctor, y una última pregunta, o más que todo, parte de estos estudios de los perfiles clínicos, ustedes son pioneros en esta investigación que se está haciendo a nivel nacional. ¿En qué beneficia este tipo de estudio o de análisis a la población? Bueno, lo primero es que damos una descripción ya más sistemática de lo que está sucediendo en los síntomas de la enfermedad, pero como decía al inicio, más allá de eso, nos permite tomar decisiones incorporando estos síntomas, incluido cómo evoluciona la definición de caso. Hablamos del caso de la diarrea, de que hace un año, por ejemplo, no se contemplaba y ahora sí. Entonces, este tipo de estudios podrían contribuir a poner síntomas de alerta que tal vez no están siendo contemplados y que deberían valorarse por el personal que recibe a esas personas cuando llegan por primera vez a atenderse. Lo otro que permite es, en caso de ser necesario, eventualmente sugerir cambios en la infraestructura hospitalaria o especialistas, justamente porque podríamos revelar ante escenarios con nuevas variantes, ojalá que no, pero nuevas variantes que tengan, digamos, un aumento de síntomas que antes eran raros, y pues poner una alerta y justamente tomar medidas para empezar a atender a esos pacientes con estos síntomas. Digamos que esas son en general, digamos, las contribuciones que tenemos de este estudio, más allá de solamente la descripción de lo que está sucediendo, también la toma de decisiones por parte de las autoridades. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Creo que las preguntas que hemos realizado se han abordado con el profesional, ¿verdad? Que es usted en la materia. Queremos agradecerle una vez más por la invitación aceptada y un tema tan acertado, tanto para la población que va a ver este video, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, doctor. A ustedes por la invitación y estamos atentos a nuevas actualizaciones de estos perfiles. Muchísimas gracias.